Buenos días, mi nombre es Andrés Eduardo Martínez Tovar, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Matamoros. Actualmente curso el octavo semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Y hoy en este video les voy a presentar el tema de las reglas de Ziegler-Nichols junto con un ejemplo. Bueno, para empezar, para poder entender mejor estas reglas que son aplicadas a los controladores PID, empecemos por qué es un controlador PID. Y en este caso, los controladores PID son, bueno, PID significa proporcional, integral y derivativo, ya que no se refiere a un solo controlador, se refiere a tres que se usan en conjunto, aunque de igual forma se pueden usar por separado. Estos son utilizados en la industria como sistemas de control, que sería una forma de automatizar plantas, sistemas, y la función de transferencia de este controlador es la que vemos en la parte de la derecha, en la cual vemos que esta es nuestra función de nuestra función del controlador, que viene dada por Kp, que es la ganancia proporcional, viene dada por Ti ds y T ds, que vienen siendo el tiempo integral y el tiempo derivativo, que es la forma en la que nuestro proceso se puede llegar a controlar o se puede llegar a estabilizar. Como vemos en la imagen de la izquierda, tenemos un ejemplo de este controlador PID aplicado en un diagrama de bloques de un proceso cualquiera, donde entra nuestra información, nuestro, nuestro, puede ser nuestra gráfica de step para generarnos una gráfica, y llega al controlador PID, que es el que va a decidir si este proceso necesita estabilizarse o está bien o qué se le va a hacer. Llega nuestro proceso y llega la salida. Este es un proceso en lazo cerrado porque regresa una retroalimentación, la cual nos dirá, será la que nos diga si el PID hará algo o no, ya que se basa dependiendo del error. Si el error eh, varía, si sale que está más abajo el error, que tiene un error muy alto, entonces el PID actúa para llegar a estabilizar nuestro sistema. Y entonces podemos entrar a los métodos de Ziegler-Nichols, los cuales nos permiten ajustar o sintonizar un controlador PID de forma empírica. Empírica nos referimos a que va a ser por tanteo, ¿no? Al prueba y error, para llegar a sintonizar nuestra función de transferencia. Esto se ocupa cuando no tenemos las ecuaciones de nuestra planta o de nuestro sistema controlador. Entonces, este es uno de los métodos de sintonización más ampliamente difundidos y utilizados. Y aquí tenemos otro en donde podemos ver que aquí, en diferencia con el anterior, hay un sensor y un accionador, los cuales pues el sensor nos detecta, ¿no? Detecta lo que está saliendo a la salida y dice, ok, esto es diferente a lo que debería ser. Entonces entra nuestro controlador, el cual lo podemos ajustar o sintonizar, y aquí es donde entra el método de Ziegler-Nichols en caso de que no tengamos información acerca de esta función de transferencia o de este sistema. Bueno, los métodos de Ziegler-Nichols son dos métodos. Empecemos por el primer método. Este primer método tiene la característica que se usa con sistemas en lazo abierto. Sistemas de lazo abierto se refiere a que no tiene retroalimentación. Deja directamente una señal, y esa es la que siempre va a ser. Entonces, en este controlador se puede decir que se coloca en modo manual para poder generar una variación del tipo escalón a la propia salida del controlador PID. Aquí podemos ver pues el controlador, el proceso, y básicamente sería todo. Esto es una definición de lazo abierto, que no tiene retroalimentación. Entonces, en el primer método, para que nosotros podamos aplicarlo, necesitamos tener una forma de gráfica específica. Por ejemplo, si tenemos una gráfica de esta forma, no lo podemos aplicar. O una gráfica oscilatoria tampoco. Necesitamos una gráfica que tenga una forma de S. Entonces podemos estar usando diferentes funciones de transferencia
simularlas hasta encontrar una parecida a esta en forma de S y decimos ok, entonces esta sí la podemos sintonizar con el primer método. Una vez teniendo esta, tendríamos que hacer unos cálculos, unas mediciones de la misma gráfica para poder obtener datos que nos ayudan a llegar a la sintonización. Entonces, esta curva está definida por dos constantes. Uno es el tiempo, el retardo en el tiempo, y la constante de tiempo, que viene dado por un sistema de primer orden con retardo. Entonces, estos son los parámetros que ocupamos. Entonces, con esto podemos obtener los parámetros del sistema que necesitamos. El retardo y la constante del tiempo se obtienen dibujando la tangente en el punto de inflexión de la curva sigmoidal y determinar las intersecciones de la línea tangente con el eje del tiempo y el eje donde c de t de k es igual a 0. Entonces aquí en esta gráfica se hace una tangente para obtener nosotros un dato, que sería uno es el tiempo de aquí a aquí y otro es el tiempo de aquí a aquí. Serían los datos que nosotros necesitamos para poder utilizar el primer método, como podemos ver ahora. La respuesta anterior también puede ser obtenida aproximando a un sistema de segundo orden sobreamortiguado a dinámicas semejantes a un sistema de primer orden. Como les mencioné, se hace una tangente en el punto de inflexión de nuestra gráfica S, y de aquí es donde sacamos nuestros datos para poder aplicarlos en esta tablita, que serían nuestras fórmulas para poder saber los valores de nuestros controladores. Entonces, Ziegler y Nichols sugirieron un ajuste PID estableciendo valores KP, TI y TD, de acuerdo con la siguiente tabla. Entonces, con estos dos valores, esos son los datos que nosotros vamos a obtener de nuestros controladores. Nuestra ganancia, nuestro tiempo integral y nuestro tiempo derivativo. ¿Cómo? Pues únicamente sustituyendo valores en las fórmulas. Y una vez tengamos estos valores, podemos sustituirlos en un circuito, un diagrama de lazo cerrado en donde únicamente metemos estos datos, por ejemplo en MATLAB, y directamente nos va a salir la fórmula. Nos va a salir nuestra función, nuestra gráfica, ya sea estable o inestable. A veces funciona, a veces no. Cuando no funciona, entonces se tendrá que hacer ajustes manuales, subir y bajar, ajustes finos les llaman, en donde únicamente esto nos da una base de los datos que necesitamos, pero a veces no son correctos y tendremos que modificarlos. Entonces podemos pasar al segundo método. Este segundo método, al contrario del primer método, es el lazo cerrado, en donde si no se encuentra ninguna ganancia que consiga hacer oscilar el sistema, entonces no se puede aplicar. Como podemos ver en esta imagen, todos estos sistemas no funcionan, excepto este. Este será un ejemplo de lo que sí necesitamos para poder aplicar una sintonización por el segundo método. Entonces, con esa gráfica, una vez la obtengamos, ya podemos obtener los valores que necesitamos. De igual forma, tiene su propia tabla, y en este caso, pues, varía un poco, pero las bases son las mismas. En el cual, al obtener esos valores, solo quedaría usar un controlador PID e insertar estos datos en el controlador. En caso de que no se haga estable, como mencioné anteriormente, pues se tendrían que hacer correcciones a mano, que sería muy al tanteo. De este segundo método, para entenderlo mejor, les explicaré un ejemplo, en el cual tenemos la siguiente función de transferencia, y para poder, en este caso en el segundo método, tenemos que hacer oscilar el sistema. No es tanto de que nuestro sistema directamente con la función sea oscile. Entonces, tenemos que obtener el valor de P, el punto en donde haga oscilar a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque es un lazo cerrado. Entonces, ¿cómo podemos saber si
cuál es la ganancia de P en el cual nos haga oscilar. Para esto necesitamos, en este caso lo hicimos con medio de MATLAB, en el cual por un poco de programación y la función rlocus obtenemos el lugar geométrico de las raíces, en donde podemos encontrar el punto en donde no es estable ni es inestable. Esto nos dice que aquí nuestra función va a ir de una forma parecida a esto, porque va a ir pasando de acá para acá, del estable al inestable. Entonces, nosotros en nuestra gráfica del lugar geométrico de las raíces vemos que nuestra dinámica del sistema pasa por ese punto, entonces encontramos nuestra ganancia en ese punto y la ponemos en nuestro controlador P y podemos encontrar esperamos y vemos la gráfica, que en este caso ya pusimos nuestro valor que era de 3.12 y en efecto tenemos nuestra función oscilando. Entonces ya tenemos la gráfica que necesitamos para poder obtener los valores necesarios para poder aplicar nuestro segundo método, para poder sintonizar por medio del segundo método. Y ahora necesitamos conseguir ciertos valores, que en este caso ocupamos el PSR, o en otras partes lo pueden llamar de otra forma, que sería un valor que vaya de aquí a aquí, entre el punto máximo de nuestras ondas. Y en este caso, pues gracias a la ayuda de MATLAB, por medio de reglas podemos obtener este valor, que es en segundos. Y otro valor es la ganancia que nosotros pusimos, que sería este valor y este valor. Ok, entonces con esto, como les mencioné anteriormente, con la gráfica, con esta tabla podemos simplemente sustituir los datos y encontrar el valor que necesitamos. Para poder aplicarlos en un diagrama, poner nuestros valores de nuestros controladores y ver cómo actúan o cómo afecta. Entonces pasamos a calcular nuestros datos, nuestro KP, cada controlador tiene sus propios valores. Para el PID obtenemos estos valores, para el PI obtenemos estos valores y para el proporcional pues solo es un solo valor. Y estos valores, ¿dónde los vamos a poner? En nuestro caso, con medio de Simulink de MATLAB, únicamente los ponemos aquí. Aquí pongo mi valor del proporcional, mis dos valores del proporcional y el integral, y mis tres valores del PID, del proporcional, integral y derivativo. Y los simulamos y encontramos nuestras gráficas, que vamos a ver a continuación, de donde podemos deducir si funciona o no funciona, si lo vuelve estable o no. En este caso, aquí tenemos nuestras dos funciones, que pues van en orden PID, P, PI, PID. Entonces sabemos que la amarilla, que casi no se ve, va oscilando. Bueno, no se alcanza a observar, eso también es algo que tenemos que observar. Pero lo que sí podemos ver es que nuestra función del medio, que es la PI, pues se vuelve inestable, o sea que no nos funciona. Entonces únicamente necesitaremos ver exactamente en qué valor es donde están nuestras otras integrales, nuestros otros controladores. Tenemos aquí valores muy grandes, entonces podemos hacer un zoom para ver cómo va funcionando. En este caso, pues simplemente podemos ver que está en medio del 2 y el 0, así que este es un 1 en nuestro valor unitario, y como nuestra gráfica del PI se lanza, se va para arriba y se vuelve inestable. Pero nuestras otras dos no son inestables, en caso contrario son estables. Y podemos ver que van de la mano, así que cualquiera de esos dos controladores serían los ideales para esta función de transferencia, con estas ganancias. De igual forma podemos ir modificando las ganancias para encontrar mejores valores. Y esto sería un ejemplo de cómo utilizar el segundo método de Ziegler-Nichols. Y bueno, con este video aprovecho para hacer unos agradecimientos, que sería a nuestro profesor, que
que tiene mucha facilidad para darnos ese interés por esta clase, porque es un poco complicada, pero lo que se puede llegar a hacer con ella, pues nos da a entender que son cosas muy importantes y que en un futuro pues, nos pueden ayudar. También a, también a mis compañeros, ya que entre todos llegamos a, podemos entender mejor la clase. Y claro, a mis padres, que sin ellos no estaría estudiando. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.